Muy bien, amigos, pues son muchas. De hecho, las cuestiones que se están, desarrollando ahora, que están surgiendo ahora alrededor del precio de Bitcoin, de si va a cambiar la tendencia, de si ya empieza un bear market o de si ya hemos salido del bull run, ¿no? O incluso algunas preguntas que son bastante, digamos que van un poquito más allá, como es si esto forma parte de un superciclo, ¿no? De qué ocurre, de qué pasa, ¿no? De si el ciclo de Bitcoin tradicional ha cambiado. Bueno, pues amigos, son muchas las incógnitas que hay ahora mismo con respecto al tema de Bitcoin, lo sé, lo entiendo. Voy a tratar de en este análisis, centrarme en lo principal, llevarlo al punto más conciso posible y tratar de dar resolución a todas estas preguntas que, a ver, para mí es bastante fácil lo que está pasando ahora mismo. De hecho, yo estoy actuando, siguiendo las estrategias habituales y os voy a decir con total claridad lo que está pasando. En cualquier caso, amigos, recordaros, por supuesto, que durante las sesiones de directo siempre le damos una vuelta más y siempre tratamos de analizarlo todo con mayor profundidad y extensión, ya que tenemos, como siempre, un poquito más de tiempo. Y dicho esto, compañeros, ¿qué es lo que estamos viendo en este nuevo arranque de la semana? Pues amigos, hemos arrancado la jornadita con un Wall Street bastante movido y unas criptos que pasan a un panorama un poquito más alcista después de la pasada semana, que fue una de las más negativas que hemos visto recientemente, con esa salida del rango de consolidación y compactación que tenía el precio en la parte alta. Una corrección, compañeros, que nos ha llevado, fijaos, a un sentimiento de miedo y codicia de 28 puntos. Realmente, señoras y señores, un sentimiento muy negativo, un sentimiento de mucho miedo, ¿no? Un sentimiento bastante feo en lo que es la parte del mercado cripto, un sentimiento que yo personalmente me estoy tratando de aprovechar de ello. ¿Para qué? ¿O con qué intención? Hombre, pues con la intención, compañeros, de, como siempre, tratar de gestionar esa cartera de inversión y, bueno, pues un poquito tratar de aprovechar ese food que también se está generando o que existe alrededor de todo esto, para igual lanzar alguna que otra comprita también ahí al spot y seguir engordando la cartera, ¿no? En este caso, inversión, por supuesto. Estamos viendo, compañeros, bastante inestabilidad con algunas noticias muy importantes, noticias como es el caso de los movimientos que están habiendo en las carteras, por ejemplo, del gobierno alemán, que entre bitcoins que han estado vendiendo, entre bitcoins que han estado moviendo a diferentes exchanges, entre, bueno, pues todo lo que se está generando alrededor de esto, amigos, bastante food, ¿vale? El que está trayendo consigo. Y ojo, un food sobre todo muy promovido por la parte retail y que está provocando enormes ventas, compañeros, que por supuesto están llegando por la parte más retail. Mucho miedo en el mercado, de hecho en el Fear and Greed Index creo que lo podemos ver de manera muy clara, de manera muy sencilla, pero un food que está siendo alimentado también por esto. Sigue rondando el caso de Metegox, pero amigos, no lo vamos a tratar en este ratito, en este análisis, porque también lo hemos estado viendo durante las sesiones del directo y nos hemos centrado en todo básicamente lo que estaba ahí por llegar, ¿vale? A pesar de esas pequeñas subidas que estábamos viendo por parte de los precios de las criptos y demás, todavía fijaos en el índice, ¿no? De la Bitcoin Season y la Altcoin Season, todavía nos mantenemos con muchísima claridad en ese panorama de la Bitcoin Season, amigos, y estamos lógicamente en un punto, digamos, donde Bitcoin lleva la batuta al completo, donde Bitcoin va a generar ese primer recorrido, donde Bitcoin va a generar ese primer rendimiento y donde las altcoins van a tratar de replicarlo en su justa medida, porque ya sabemos que además las altcoins también materializan esos movimientos con algunos espectros muy superiores, tanto en cuanto a la subida se refiere como también en las bajadas. Por el momento, amigos, como bien os digo, seguimos en la Bitcoin Season con una dominancia de Bitcoin que más o menos se mantiene estable, ¿vale? Si seguimos viendo el panorama de medio plazo, ese interés abierto con la corrección, o debido, mejor dicho, la corrección del precio de Bitcoin, se ha liberado, se ha limpiado y eso ha provocado, compañeros, que el apalancamiento, fijaos, de las liquidaciones cortas acumuladas sea inmenso, ¿vale? Normalmente el interés abierto lo que vemos es la cantidad de contratos abiertos a nivel general, pero sobre todo lo vemos incrementándose cuando el precio de Bitcoin también sube. En este caso lo hemos visto con con un decrecimiento muy considerable, aunque sobre todo ese decrecimiento lo podemos segmentar y lo podemos, dividir con que las liquidaciones cortas son mucho mayores. Ojo, cuidado, porque amigos, en el caso de que el precio de Bitcoin se dé la vuelta, ¿vale? En el caso de que el precio de Bitcoin se ponga a recuperar de aquí en adelante, o poco más que de aquí en adelante, todas esas liquidaciones y todas esas posiciones tan apalancadas pueden servir de combustible para que el precio de Bitcoin pueda subir de manera un poquito más agresiva. Y es más, ya conocemos cómo se mueve el precio de Bitcoin, que cuando le da por tirar, cuando le da por arrear, apenas deja pequeños entramados de lateralización que en muchas ocasiones son muy difíciles de operar.
Os puedo poner varios ejemplos. Aquí tendríamos uno de ellos, con la posterior, digamos, consolidación de precios, que fue incluso una continuidad de la tendencia alcista. Aquí tendríamos otro, por ejemplo, aquí tendríamos otro, incluso por aquí, que también veríamos otro de ellos, ¿no? Panoramas donde vemos que el precio se pone a tirar, empieza a liquidar posiciones cortas y más aún, compañeros, en un panorama como este, donde vemos que el mercado además nos lo está poniendo en bandeja, una sucesión de liquidaciones que sin duda alguna destaca muchísimo. Eso, por cierto, no nos exime de que podamos continuar con la tendencia bajista, al menos en el corto plazo, porque hoy mismo, compañeros, estamos viendo una cotización en alrededor de los $56.000 y sabemos que seguimos encontrando bastantes bloques de liquidez por la parte inferior. Esto, lógicamente, es preocupante y llama la atención, porque, compañeros, el precio de Bitcoin sigue manteniendo esa misma tendencia de corto plazo y aún hay muchas posibilidades de que pueda caer más a partir de aquí, ¿vale? El ciclo de Bitcoin, compañeros, está más o menos alterando, pero es que ya sabemos que por la, salida de los ETFs, en este caso el contado de Bitcoin, ya se habían alterado del todo, ¿vale? Normalmente lo que es esa compactación del precio en la salida de los máximos históricos, pues suele traer consigo una continuidad alcista, compañeros, en lo que es el ciclo normal. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos en un superciclo. Lógicamente esto es algo que nos podemos plantear sobre todo en base a estos ETFs de Bitcoin, que pueden proporcionar una mayor estabilidad de precios, al menos en el largo plazo, pero creo que estamos muy pronto para poder, aún destacar este asunto. Y con respecto al tema de si estamos o no, compañeros, en, el bull market, o si ya hemos salido del bull market, o si nos vamos a meter en bear market, o lo que sea, a ver, amigos, creo que también es bastante anticipado aclarar todo eso. ¿De acuerdo? O sea, creo que es bastante precipitado también que nos centremos en decir, ya se acabó el bull run, ahora nos metemos en un bear market, nos vamos a $9.000. Creo que es un poquito anticipado también, entrar en tanto food, porque, señoras y señores, sí que es cierto que se ha generado una ruptura de los niveles de los mínimos, sí que es cierto que tenemos un pequeño panorama bajista, una pequeña estructura bajista que ahora vamos a analizar muy brevemente, por supuesto, pero estamos en un punto, compañeros, donde la tendencia general, por ejemplo, a nivel semanal o a nivel mensual, sigue siendo alcista. Entonces tenemos aquí algunas contradicciones importantes. Y por la parte del bull run, pues, amigos, no puedo decir que hemos vuelto a entrar en un bull run, en un bull market, en un bear market, es decir, en un mercado bajista, ¿vale? De los de, por ejemplo, los que conocimos durante el 22 y demás. Me quería referir a bear market, ¿vale? Porque no hemos entrado realmente en un bull market. No, pero Scott, es que hemos visto una subida hasta los máximos históricos, tal. Sí, ¿vale? Pero ya sabéis que hay dos condiciones para que se cumplan para que se cumpla en este caso el bull market, compañeros, que es en primer lugar el halving de Bitcoin, ¿de acuerdo? Que eso nos va a llevar ahora a hablar de la capitulación minera, y en segundo lugar, compañeros, el máximo histórico, ¿vale? No, pero Scott, ya hemos visto un máximo histórico, ya hemos pasado por el halving. Ya, pero amigos, se tiene que dar en ese orden. Primero el halving, luego el máximo histórico. Y primero se dio el máximo histórico y luego se dio el halving, ¿vale? Es decir, no hemos visto máximo histórico post-halving. Por lo tanto, no podemos hablar de una confirmación todavía del bull run, ¿vale? Esto, amigos, ya os lo he explicado en directo, además con mucha mayor extensión. Os recomiendo que os paséis a verlos habitualmente. Ya sabéis que estamos ahí todos los días, de lunes a viernes, en la sesión cita de Wall Street. Y es que, compañeros, al final eso es lo que mayor claridad, proporciona a todo el espectro, ¿no? Que todavía no nos hemos metido en un bull run y por ello no podemos entrar al bear market, ¿vale? Porque teóricamente no habríamos salido incluso, de hecho, de ese bear market. Y eso nos lleva a hablar un poquito de la capitulación minera también, de la cual llevamos ya hablando desde hace bastante tiempo. Es que, amigos, ya sabéis que con, lo que ha sido ese aspecto del halving, esa reducción de la tasa de minería a la mitad, pues sabemos que la dificultad de minado ha llevado a que muchos equipos tengan que apagarse, que muchos equipos tengan que sustituirse, y es más, con la corrección del precio de Bitcoin en esta última instancia, aún más equipos han tenido que desconectarse, lo cual está provocando que el hash rate, es decir, la tasa hash, se reduzca muy considerablemente en Bitcoin, impactando en el concepto de la red, ¿vale? Y por concluir con la parte de los ETFs, pues, amigos, muy claro, como bien sabéis, los ETFs están llevando la batuta en mucha medida, ¿no? En gran medida, de lo que es este movimiento de Bitcoin, o lo que es este nuevo ciclo de Bitcoin, y ya hemos visto cómo se estaban produciendo ventas masivas. Hemos entrado en un pequeño periodo de relajación, por así decirlo, pero las ventas han continuado. ¿Dónde realmente se han, llegado a suprimir, a paralizar todas esas todas esas ventas? Pues, amigos, en el punto donde veíamos que Bitcoin alcanzaba ese nuevo mínimo en el pasado 5 de julio, con una entrada de capital muy potente. Ojo, una entrada de capital que también me sorprende que no venga por la parte del ETF al contado de BlackRock, lo cual me hace extrañar un poquito y todavía me hace dudar, pero esto, lógicamente, viene a acompañar el hecho de que en el gráfico diario, a pesar de haber visto un mínimo más bajo, mirad la mechita que nos dejó el mercado por debajo.
Claramente, esto nos estaría mostrando que a pesar de toda esa presión vendedora, también estaba apareciendo una presión compradora brutal que ha provocado esa vuelta en los precios, ¿vale? Entonces, amigos, aquí tenemos, como bien podéis ver, una de cal y una de arena. Tenemos un pequeño dato positivo, un pequeño dato negativo, pero es que, compañeros, realmente así son los mercados, ¿vale? En rara ocasión encontramos una claridad total en cuanto a subidas y en cuanto a correcciones, pero no os preocupéis porque realmente el precio de Bitcoin lo está dejando bastante claro y yo lo que quiero es ayudaros a que entendáis todo esto. En primer lugar, compañeros, tenemos que ser conscientes de las tendencias y tenemos que ser conscientes de que todavía el precio de Bitcoin podría caer un poquito más, ¿vale? Tenemos unos precios promedios de compra de los ETFs al contado de Bitcoin bastante bajos. Si os dais cuenta por aquí, compañeros, tenemos unos puntos promedios de compra en el entramado entre 40 y 45 mil dólares, es decir, alrededor de los 45.000. También por la zona de 50.000, si os dais cuenta, muchos bitcoins por aquí comprados, muchos ETFs, y luego un poquito más arriba también hacia la zona de 55.000, que recordemos que es la zona donde el precio de Bitcoin se está tratando de consolidar ahora. Por lo tanto, sabemos que el precio de Bitcoin todavía podría corregir un poquito más, ¿vale? Aún estando en beneficio gran parte de esos poseedores, de esos tenedores de Bitcoin a través de los ETFs. Eso sabemos que además puede proporcionarles un hándicap adicional para volver a que ellos recompren. Eso es algo que vamos a tener que, por supuesto, analizar y revisar. Pero, señoras y señores, esos ETFs nos están dando una medición muy coherente y muy exacta de lo que está ocurriendo. En primer lugar, porque a través de esos ETFs podemos hacer una lectura muy correcta del mercado. Cuando están comprando los ETFs, a pesar de que también puedan entrar retails a esos ETFs, nosotros nos damos cuenta, compañeros, de que eso puede estar siendo un recorrido positivo, puede estar significando un posterior recorrido positivo, sobre todo, ¿vale?, con respecto a lo que pueden ser compras en niveles clave, y esas compras ya estamos viendo que se están empezando a ejecutar. Nos va a faltar que mañana pues podamos analizar, por supuesto, cómo concluyen esas compras y esas ventas, compañeros, con, por supuesto, en este caso las cotizaciones de ventas y compras del día de hoy a través del ETF de Bitcoin al contado, que eso lo analizaremos y lo veremos en el análisis de mañana. En cualquier caso, vamos a concluir con la parte del análisis técnico para que lo veáis y para que lo tengáis claro del todo. Amigos, máximos cada vez más bajos, los mínimos también cada vez más bajos. Creo que la tendencia bajista se ve con bastante claridad. Lo tenemos en este caso bajista tanto en el gráfico de 4 horas como en el gráfico de 1 hora, así como también lo podemos ver bajista en el gráfico de 15 minutos e incluso 5 minutos. En el gráfico diario podríamos, bueno, como ya he analizado en otras ocasiones, entrar un poquito en el debate de si tenemos una tendencia más bajista o si tenemos una tendencia más alcista, pero lo que no dudamos es que a nivel semanal y mensual, es decir, en el gráfico de una semana y de un mes, el precio de Bitcoin todavía sigue siendo alcista en cuanto al factor tendencial, ¿vale? En este punto, sabiendo que tenemos una pequeña contradicción, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, que es lo más probable que ocurra en el corto plazo. Y es que, compañeros, en el corto plazo nosotros tenemos que analizar temporalidades de corto plazo o temporalidades de medio plazo, como sería el gráfico de 4 horas, de 1 hora o también de 15 minutos. Y lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, aquí, compañeros, es que venimos de una tendencia bajista muy potente, una tendencia bajista muy acelerada. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable que veamos por parte del precio de Bitcoin? Una continuidad tendencial bajista, ¿vale? Lo más probable es que el precio continúe, ¿de acuerdo? Ojo, esto lo vemos por varias razones. Además, la cantidad de liquidez que se ha generado en la parte inferior, ¿de acuerdo? El nodo, por ejemplo, que encontramos en el entramado de precios de los 52.000 dólares. La probabilidad de que, teniendo en cuenta dónde están todos esos promedios de compra de los ETFs de Bitcoin en el entramado de los 45 o 50.000 dólares, se puede ir a recoger más liquidez ahí abajo y a liquidar aún mayores posiciones apalancadas ahí abajo. Es decir, que tenemos un contexto, digamos, que todavía propicia el escenario bajista. Bien, y por ese lado lo tenemos fácil, porque lo único que tenemos que hacer es seguir manteniendo esas operaciones de venta en corto un poquito más de tiempo, tratar de sacar más profit aquí debajo, y si podemos, pues por ejemplo con la estrategia del reto de trading de Bitcoin, meter más cortitos a medida que el precio va cayendo, a medida que el precio nos va dejando esos setups. ¿Para qué? Pues para simplemente acompañar el precio y ¡pum!, llevárnoslo a la parte inferior con, por supuesto, profit. Pero ojo, porque yo aquí os quiero advertir de otra cosa, ¿vale? No quiero quedarme solo en lo banal, no quiero quedarme solamente en el por encima. Quiero profundizar en este aspecto, porque, señoras y señores, al igual que nosotros hemos visto esa profundidad bajista y esa corrección tan acelerada, como bien os he mencionado durante el streaming,
¿vale? El análisis de Bitcoin que hemos hecho de corto plazo, soy muy consciente de que el mercado nos podría estar dejando una zona de manipulación inferior, ¿vale? Que es algo que también estoy vigilando. Pero si nos vamos al mid-term, más allá de que el precio de Bitcoin todavía pueda generar un lower low, es decir, de que Bitcoin todavía pueda ir a buscar un mínimo más bajo, soy consciente de que el precio podría venir a recuperar estas zonas de soporte-resistencia y que cambiase por completo, que diese un vuelco todo este paradigma, que fue lo que ya comenté en el pasado análisis de Bitcoin. ¿A qué me lleva eso o a qué planteamiento me lleva? Pues hombre, este planteamiento me lleva, compañeros, a tener que pensar y a tener que valorar que todo esto se puede haber tratado de una estructura de consolidación extrema en el precio, que lógicamente lo es, ¿vale? Una estructura de consolidación, y que nosotros estemos viendo aquí abajo una fase de manipulación promovida por todos esos operadores institucionales. Una fase de manipulación que lógicamente hay que tratar de aprovechar, ¿de acuerdo? Y lo tenemos muy fácil, porque de momento lo más fácil es seguir el marco tendencial. Pero señoras y señores, mirad, aquí se ha configurado además de forma ya mucho más concreta, lo vamos a ver aquí en el corto plazo, un entramado de soporte-resistencia clave, que es justo el que os he mostrado previamente en el análisis también en directo, ¿vale? Aquí podéis ver justo la primera caída, compañeros, con la ruptura, la configuración de la resistencia, a partir de ahí la continuidad bajista, confirmación de la resistencia y reconfirmación de la resistencia. Entonces, compañeros, aquí lo veo muy claro, porque si el precio de Bitcoin, teniendo en cuenta lo bajista que está, es capaz de romper estos niveles de soporte, actualmente resistencia, ¿no?, que tenemos en el precio, ruptura, con un fuerte volumen de negociación, y a su vez, posteriormente a eso, vemos algún tipo de pullback, ¿vale? Vemos algún tipo de throwback, vemos algún tipo de retesteo, justo ese nivel de soporte-resistencia, en este caso resistencia, que se convertiría en soporte, por supuesto, con bajo volumen de negociación, amigos, yo tendría ahí un potencial de compra, no solamente en spot, sino también mediante futuros, con una operativa de swing trading excepcional, con además un objetivo muy claro, porque el objetivo cumpliría con un 85% de probabilidad el hecho de que el precio de Bitcoin pudiese, compañeros, llevarnos a niveles otra vez de los $70.000 o incluso más. Todo va a depender de esa confirmación, porque os vuelvo a repetir, si esta confirmación no se da, si nosotros vemos en vez de una ruptura, ¿vale?, con un posicionamiento por encima, simplemente vemos, compañeros, una ruptura y un desfallecimiento de dicha zona, pues compañeros, lo que vamos a ver es una redistribución y habrá que apoyar de nuevo los cortitos, ¿sabéis? Entonces, es lo que os comento, necesitamos esa confirmación. Si no se da dicha confirmación, lógicamente tendremos que seguir pensando en la continuidad bajista y este Power of Three, esta estructura reacumulativa masiva en Bitcoin, pues simplemente quedaría descartada, ¿de acuerdo? Puntos clave a revisar. Lo que os he dicho, los ETFs al contado de Bitcoin como punto esencial, como punto, digamos, bueno, comprensión del precio esencial. Y siguientes cuestiones, amigos, la semana en cuanto a datos macroeconómicos. Jornada de martes, comparecencia que vamos a tener de Jerome Powell, ya hablaremos de lo que pase, comparecencia también de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y luego alguna comparecencia extra de algunos de los miembros del FOD. Eso para el martes, amigos. El miércoles vuelve a hablar Powell, ¿vale? Presidente de la Fed, de nuevo por allí, y luego ya nos vamos al jueves, viernes, donde vamos a tener el jueves los datos de inflación, donde vamos a tener el jueves los datos del IPC, también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, alguna declaración extra de alguno de los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, y luego ya nos vamos al viernes, donde vamos a conocer también los datos de IPP. Es decir, que vamos a tener una semana muy movidita, ¿vale? Vamos a tener una semana donde los precios se van a mover, donde sabemos que el índice del dólar va a traer consigo bastante más volatilidad y donde sabemos que el precio de Bitcoin probablemente también la sufra. Así que, compañeros, atentos a estos puntos clave, porque el precio de Bitcoin nos lo está poniendo muy en bandeja, y yo personalmente, como bien os he dicho al principio del análisis, estoy aprovechando ese sentimiento de FUD, estoy aprovechándome de ese sentimiento de miedo para poder incorporarme nuevamente al contado con esa estrategia de dollar cost average optimizada que tenemos, y que por supuesto podéis ver los vídeos que están en el canal de YouTube de cómo lo aplico, cómo funciona y cuáles son además los resultados que llevamos trayendo, compañeros, desde hace muchos meses con la operativa, en este caso de criptomonedas y también de índices con esa estrategia.